Hay una región en el universo donde la ausencia lo dice todo. No hay explosiones ahí. No hay agujeros negros devorando estrellas. No hay colisiones de galaxias ni destellos de supernovas. Solo silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, tan incomprensiblemente grande, que si nuestra propia galaxia estuviera en el centro de esa región, probablemente habríamos concluido que estábamos completamente solos en el universo. Esa región existe, tiene nombre, y lleva más de 4 décadas desafiando a los cosmólogos que intentan explicarla. Se llama el vacío de Boötes. Tiene entre 250 y 330 millones de años luz de diámetro. Dentro de ese volumen debería haber aproximadamente 2000 galaxias si el universo se comportara de forma normal. Los astrónomos encontraron 60. Y eso no es lo más extraño. Lo más extraño es lo que esas 60 galaxias están haciendo adentro. Pero para entender eso, primero hay que entender por qué esa cifra, 60, debería quitarnos el sueño. En este video vamos a entrar al vacío de Boötes. Vamos a entender cómo se formó, por qué sigue creciendo, qué están haciendo esas pocas galaxias solitarias en su interior, y por qué este lugar podría estar diciéndonos algo que todavía no queremos escuchar sobre el modelo con el que describimos el universo entero. Esto va a ser un viaje largo. Prepárate. Corre el año 1981. Un equipo de astrónomos está haciendo algo que en ese momento parecía rutinario: mapear una franja del cielo galaxia por galaxia. El objetivo era simple: apuntar el telescopio, medir qué tan rápido se aleja cada galaxia de nosotros, usar esa velocidad para calcular su distancia, y luego trazar todo en un mapa tridimensional para ver cómo luce el universo de verdad. El método se llama encuesta de corrimiento al rojo, y funciona así. Cuando una galaxia se aleja de nosotros, la luz que emite se estira. Las longitudes de onda se hacen más largas. En el espectro visible, las longitudes de onda más largas están hacia el rojo. Por eso se llama corrimiento al rojo. Mides cuánto se corrió, calculas la velocidad y de ahí sacas la distancia. El equipo esperaba encontrar lo que ya se sospechaba: un universo grumoso. Cúmulos densos aquí, filamentos delgados allá, un poco de estructura irregular. Nada extraordinario. Lo que encontraron, en cambio, dejó a todos sin palabras. Un Robert Kirshner, uno de los astrónomos del equipo, que llevaba años estudiando cómo se distribuyen las galaxias, notó algo que no debería estar ahí. Una región entera del mapa estaba vacía. No levemente vacía. No con menos galaxias de lo esperado. Vacía. Un volumen de espacio que, según todos los modelos conocidos, debería contener alrededor de 2000 galaxias, aparecía prácticamente en blanco. Revisaron los datos. Los mismos resultados. Revisaron los instrumentos. Seguía vacío. Descartaron errores técnicos, estrellas bloqueando la vista, sesgos del telescopio. Nada explicaba lo que estaban viendo. La región se ubica en la dirección de la constelación de Boötes, el Boyero, un patrón de estrellas visible en las noches de verano del hemisferio norte. Por eso le pusieron el vacío de Boötes. Pero entre colegas, el nombre que circuló casi de inmediato fue más simple y más honesto: la Gran Nada. 2 palabras, y fueron suficientes. Kirshner publicó los resultados y la comunidad astronómica prestó atención rápido. Porque una región así de grande y así de vacía planteaba una pregunta que nadie tenía forma de responder cómodamente en ese momento. ¿Era esto un accidente raro en la historia cósmica, o el universo tiene una forma de producir lugares así por razones que todavía no entendemos? La respuesta a esa pregunta tardó décadas en empezar a tomar forma, y todavía no está completamente resuelta. Antes de seguir, necesitamos hablar de escala. Porque el vacío de Boötes es tan desproporcionadamente grande que el lenguaje normal deja de funcionar. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. En un año, eso suma alrededor de 9,5 billones de kilómetros. Eso es un año luz. El vacío de Boötes mide entre 250 y 330 millones de años luz de diámetro. Escríbelo en kilómetros y obtienes un número con tantos ceros
que el cerebro humano simplemente renuncia a procesarlo. Intentemos otra forma de verlo. La Vía Láctea, nuestra galaxia, mide aproximadamente 100.000 años luz de punta a punta. El vacío de Boötes es unas 3.000 veces más ancho que toda nuestra galaxia. Si encogieras la Vía Láctea al tamaño de una moneda de 1 peso, el vacío de Boötes seguiría siendo del tamaño de una cancha de fútbol americano. Tu galaxia, una moneda. El vacío, toda la cancha. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz desde un extremo del vacío hasta el otro, tardarías 300 millones de años. El universo tiene 13.800 millones de años de antigüedad. Ese solo cruce consumiría más del 2% de toda la historia cósmica. Y ahora, la parte que lo pone todo en perspectiva. Este vacío ha estado ahí todo este tiempo. Miles de millones de años pasaron mientras estrellas nacían y morían, mientras civilizaciones, las que haya habido ahí fuera, surgían y desaparecían, mientras la Tierra entera ni siquiera existía todavía. Y durante todo ese tiempo, ese bolsillo enorme de espacio se mantuvo casi completamente vacío mientras el resto del universo se llenaba de luz y estructura a su alrededor. Eso no es un accidente menor. Para entender por qué el vacío de Boötes importa tanto, necesitamos un paso atrás. Necesitamos entender cómo lucía nuestra imagen del universo antes de 1981 y cómo cambió después. Antes de que las encuestas de corrimiento al rojo se volvieran estándar, los astrónomos solo podían ver el cielo en 2 dimensiones, como una fotografía plana. Una galaxia a 1 millón de años luz y una galaxia a 1.000 millones de años luz aparecían ambas como pequeñas manchas en la misma imagen. Todo estaba a la misma profundidad. No había forma de saber qué tan lejos estaba cada cosa. Cuando se añadió la dimensión de la profundidad, el universo dejó de verse como niebla uniforme y empezó a verse como algo completamente diferente. Se veía como una red. Filamentos densos de galaxias extendiéndose por distancias enormes. Paredes planas de galaxias, algunas de cientos de millones de años luz de ancho, separando esos filamentos. Y entre esas paredes y filamentos, regiones enormes y casi vacías, los vacíos. El universo no era una niebla uniforme, era más parecido al interior de una esponja gigante. La materia se acumula en las paredes y los filamentos, y casi no queda nada en los espacios intermedios. A esta estructura le llamamos la red cósmica, y es la estructura más grande que existe en el universo. El equipo de Kirchner estaba mapeando uno de esos espacios vacíos cuando encontró Boötes. No estaban buscando nada extraordinario, hacían trabajo de rutina. La región apareció en sus datos casi por accidente. Y ese accidente resultó ser una de las cosas más importantes que se habían descubierto en cosmología en décadas. Porque el vacío de Boötes no solo era inusualmente grande, era tan grande que desafiaba directamente los modelos de cómo se construye la estructura cósmica. Los modelos de la época predecían grumosidad y estructura hasta cierta escala, y luego uniformidad más allá de eso. Boötes demostró que el universo puede producir vacíos dramáticos a escalas que esos modelos no habían contemplado. Los científicos tuvieron que volver a preguntarse, ¿cómo puede la física ordinaria producir algo así de grande y así de vacío? La respuesta empieza mucho antes de que existiera cualquier galaxia. Empieza en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Imagina la telaraña más grande que hayas visto. Ahora, haz cada hilo de 100 millones de años luz de largo. Cada intersección donde los hilos se cruzan, conviértela en una ciudad de galaxias tan densa que miles de ellas se aprietan juntas. Y los espacios vacíos entre los hilos, hazlos fríos, oscuros y casi silenciosos. Eso es la red cósmica. Cubre todo el universo observable. Cada galaxia que alguna vez hemos visto está en algún lugar dentro de ella, apretada en un nodo denso, estirada a lo largo de un filamento o sentada en una pared plana. El vacío de Boötes es uno de esos bolsillos vacíos entre las paredes y los filamentos. Pero la red cósmica no siempre existió. En el universo muy temprano, la materia estaba distribuida en una sopa casi perfectamente uniforme.
La temperatura, la densidad y la presión eran casi idénticas en todas partes. Casi. La palabra clave es casi. Existían diferencias diminutas. Regiones donde la materia estaba apenas un poco más concentrada que el promedio empezaron a atraer materia vecina mediante la gravedad. Regiones donde la materia era apenas un poco más escasa empezaron a perder material hacia las zonas más densas de su alrededor. Piénsalo como finanzas. Si dos personas empiezan con casi la misma cantidad de dinero y una de ellas gana un poco más de interés, después de pocos años la diferencia es notable. Después de décadas es dramática. Después de siglos es enorme. El universo funciona con la misma lógica de capitalización compuesta, excepto que la moneda es materia y el marco de tiempo son miles de millones de años. Con el tiempo, las regiones densas se volvieron más densas. La gravedad atrajo cada vez más materia hacia ellas. Las regiones menos densas siguieron perdiendo material. Lo que comenzó como ondas casi invisibles en el universo temprano se fue afilando hasta convertirse en los filamentos y vacíos que vemos hoy. Y aquí es donde la escala se vuelve de nuevo desconcertante. Los filamentos no son las estructuras más grandes de la red. Hay paredes, láminas planas de galaxias tan enormes que hacen palidecer incluso a los filamentos más grandes. Una de ellas, llamada la Gran Muralla de Hércules Corona Borealis, se extiende aproximadamente 10.000 millones de años luz. Si la pusieras junto al vacío de Boötes, el vacío parecería un pequeño bolsillo en una esquina de algo casi inimaginablemente más grande. El vacío de Boötes no se formó de forma aislada. Se formó dentro de un universo que estaba activamente construyendo la estructura más grande que existe. Y entender cómo encaja en esa estructura requiere entender algo que la mayoría de los videos sobre este tema pasan muy rápido. ¿Qué es exactamente un vacío cósmico? La palabra vacío suena como un agujero, como una ruptura, como un lugar donde el espacio mismo se desgarra y no queda nada. La realidad es más extraña y, en cierto sentido, más difícil de visualizar. Un vacío cósmico es una región donde la materia está mucho menos concentrada que el promedio del universo. El espacio sigue existiendo ahí dentro. La luz sigue atravesándolo. Las leyes de la física siguen aplicando en cada rincón. Lo que falta es el material que normalmente llena el espacio: galaxias, cúmulos, nubes de gas y la materia oscura que los mantiene unidos. Un vacío no está vacío, está dramáticamente subdenso. Imagina una ciudad. El centro tiene rascacielos apretados, millones de personas, actividad constante. Si manejas 2 horas hacia afuera, encuentras campo abierto. Unas pocas casas separadas por kilómetros de terreno. El campo no es nada. Tiene suelo, aire, algún árbol, pero comparado con el centro, se siente abandonado. Un vacío cósmico es como ese campo, excepto que la ciudad más cercana está a cientos de millones de años luz de distancia, y el campo se extiende por una distancia que ningún auto podría cruzar. El universo produce vacíos constantemente porque la gravedad crea ganadores y perdedores. Las regiones densas ganan. Atraen más materia, se vuelven más densas, atraen incluso más. Las regiones de baja densidad pierden. Ceden su materia a las zonas más densas que las rodean y se vacían más. La mayoría de los vacíos son relativamente pequeños, decenas de millones de años luz, y están distribuidos por toda la red cósmica, llenando los espacios entre los filamentos. Los científicos han catalogado miles de ellos. Luego están los supervacíos. Estos son los casos extremos y raros donde el vacío alcanza una escala que desafía los modelos. El vacío de Boötes es uno de los supervacíos más famosos jamás encontrados. Entre 250 y 330 millones de años luz de diámetro. Se ubica entre los vacíos conocidos más grandes del universo observable. Lo que hace inusuales a los supervacíos no es solo su tamaño, es lo que su tamaño implica. Formar algo tan grande y tan vacío requiere condiciones muy específicas durante miles de millones de años de historia cósmica. Y los vacíos también tienen fronteras. El borde de un vacío es donde la región subdensa hace transición de vuelta hacia los filamentos y paredes de la red cósmica.
En esa frontera encuentras más galaxias, más gas, más estructura. Si pudieras volar desde el centro del vacío de Boötes hacia su borde, el cielo se iría llenando gradualmente a tu alrededor. Primero, solo las 60 galaxias solitarias del interior del vacío. Luego, al acercarte a la frontera, cúmulos y filamentos comenzarían a aparecer, volviéndose más densos conforme cruzas hacia la red circundante. Parado en ese borde, mirando hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, verías dos universos completamente diferentes separados por unos pocos millones de años luz de transición gradual. Aquí es donde la historia se vuelve estadísticamente incómoda. El cálculo no es complicado en principio. Los científicos saben aproximadamente cuántas galaxias existen por unidad de volumen en todo el universo observable. Tomas la densidad promedio de galaxias, la multiplicas por el volumen del vacío de Boötes y obtienes un número esperado. Una región de ese tamaño, llena de materia a la densidad promedio del universo, debería contener alrededor de 2000 galaxias. El equipo de Kirshner encontró 60. 60 galaxias en un espacio construido para 2000. El déficit es tan grande que es difícil enmarcarlo correctamente. Imagina un estacionamiento diseñado para 2000 autos. Llegas y encuentras 60. No asumes que los demás conductores van tarde. Concluyes que algo estructuralmente diferente pasa con este estacionamiento. La expectativa matemática no era una suposición vaga. Estaba basada en los mismos modelos que predicen con precisión los conteos de galaxias en cientos de otras regiones del cielo. Esos modelos funcionan. Coinciden con las observaciones en cúmulos densos, en filamentos promedio, en vacíos pequeños ordinarios. Han sido probados y refinados durante décadas. El vacío de Boötes es uno de los lugares donde la brecha entre predicción y observación es más amplia. Un déficit del 97% en el conteo de galaxias es extraordinario. En ciencia fuera de la astronomía se usa el término evento de 6 sigma para describir algo tan alejado del rango esperado que cae más allá de casi toda probabilidad estadística. El conteo de galaxias dentro del vacío de Boötes se acerca a ese tipo de rareza. Ahora, aquí está la parte que complica aún más la matemática. Las 60 galaxias que los astrónomos han encontrado dentro del vacío podrían no ser el conteo completo. Las encuestas que mapearon el vacío eran sensibles a galaxias grandes y brillantes. Las galaxias más débiles y pequeñas son más difíciles de detectar a esas distancias. Podría haber galaxias enanas dispersas por el vacío que los instrumentos actuales todavía no han captado. Algunas estimaciones sugieren que el número real podría ser más alto, quizás varios cientos si incluyes todos los tipos de galaxias a todos los niveles de brillo. Pero incluso si el número real es varios cientos, el número esperado sigue siendo 2000. El déficit sigue siendo dramático. Y las galaxias que sí han sido identificadas muestran algo todavía más extraño que su simple escasez. Una distribución en el espacio que no tiene ninguna razón de estar ahí si el vacío se formó de la manera simple que los modelos inicialmente sugerían. No están distribuidas al azar por todo el volumen, están alineadas. Forman una especie de tubo que atraviesa el interior del vacío como una columna vertebral en un pecho vacío. Eso es un fósil. Y leerlo correctamente es la clave para entender cómo se formó este lugar. El tubo de galaxias que atraviesa el interior del vacío de Boötes es el detalle más científicamente subestimado de toda la estructura. La mayoría de las descripciones del vacío se enfocan en la ausencia, el tamaño, las galaxias faltantes. El tubo queda en una nota al pie. Eso está al revés. El tubo es el registro histórico. Cuando los astrónomos catalogaron las posiciones de las galaxias dentro del vacío, el arreglo que emergió no era aleatorio. Muchas de las galaxias trazan un camino cilíndrico aproximado a través del interior del vacío. Imagina un largo túnel hueco hecho de luz dispersa, corriendo a través de un espacio oscuro. Eso es lo que parece la distribución cuando se grafica en 3 dimensiones. Una distribución aleatoria de galaxias sobrevivientes produciría una distribución más o menos uniforme por todo el volumen, quizás con algo de agrupamiento local debido a la gravedad de pequeña escala entre galaxias vecinas. La forma de tubo requiere una explicación diferente.
La idea principal conecta con cómo se fusionan los vacíos. Cuando dos regiones vacías separadas crecen lo suficientemente grandes como para que sus fronteras se acerquen, las paredes entre ellas pueden adelgazarse y eventualmente colapsar. La materia que antes estaba en la frontera compartida se redistribuye. Parte de ella es absorbida hacia los filamentos circundantes. Parte permanece, varada en lo que antes era el borde de dos vacíos distintos, pero que ahora es el interior de una región vacía combinada más grande. Esa materia varada se convierte en las galaxias que encontramos adentro. Marcan la costura antigua. Piensa en dos burbujas de jabón tocándose. Donde las superficies se encuentran, comparten una fina película de material. Si las dos burbujas se fusionan en una más grande, esa película compartida colapsa. Algo del material que formaba esa película queda dentro de la nueva burbuja más grande. Si pudieras fotografiar el interior de la burbuja combinada, verías un rastro débil de donde estaban las paredes antiguas. Las 60 galaxias del vacío de Boötes pueden ser exactamente eso, el rastro débil de una pared antigua entre dos o más vacíos más pequeños que se fusionaron hace miles de millones de años. Esta hipótesis de fusión también explica una segunda observación. Las galaxias dentro del vacío no tienen todas la misma edad. Algunas parecen más antiguas que otras. Si el vacío se hubiera formado como una región simple y vacía desde el principio, podrías esperar que las pocas galaxias supervivientes compartieran una historia de formación aproximadamente similar. La variación de edad insinúa que las galaxias vinieron de diferentes partes de una estructura más compleja, regiones con diferentes historias ambientales que fueron reunidas cuando los vacíos se juntaron. La forma del tubo también sugiere la dirección de la frontera antigua. El cilindro corre a lo largo de lo que habría sido la superficie de contacto entre dos regiones de vacío en fusión. La orientación del tubo, comparada con las posiciones de los filamentos circundantes, tiene sentido geométrico, dado donde están los filamentos y paredes más cercanos. La materia se movió a lo largo de esos filamentos y moldeó la frontera de los vacíos más antiguos antes de que se fusionaran. El tubo recuerda la dirección de ese movimiento. Nada de esto es ciencia establecida definitivamente. La hipótesis de fusión es la explicación principal y encaja mejor con los datos disponibles que las alternativas. Pero las encuestas que produjeron las posiciones actuales de las galaxias no fueron diseñadas para mapear el interior del vacío con alta precisión. Las misiones de telescopios futuros con mejor sensibilidad y mayor cobertura del cielo producirán una imagen mucho más clara de exactamente dónde están esas galaxias y cómo su arreglo coincide con las predicciones del modelo de fusión. Hasta entonces, el tubo está ahí en los datos, una forma que no debería existir si el vacío es simple, una forma que tiene perfecto sentido si el vacío es antiguo y complejo. Y dentro de la física de cómo ocurrió esa fusión, espera algo todavía más extraño. La gravedad tiene fama de juntar cosas. Las estrellas se forman porque la gravedad aprieta nubes de gas hasta que se encienden. Las galaxias se forman porque la gravedad arrastra estrellas hacia discos giratorios. Los cúmulos de galaxias se forman porque la gravedad ala galaxias enteras unas hacia otras a través de millones de años luz. Pero la gravedad también vacía lugares, y ese mecanismo es una de las consecuencias menos obvias de la misma fuerza. Cuando una región del espacio tiene un poco menos de materia que sus alrededores, las regiones más densas circundantes ejercen un tirón gravitacional más fuerte. La materia en el borde de la región de baja densidad es jalada hacia afuera, hacia esas zonas más densas. Con el tiempo, la región de baja densidad pierde material de sus bordes. Se vacía más. También se hace ligeramente más grande, porque a medida que se va la materia, la frontera de la región subdensa se expande hacia adentro, lo que significa que la región donde la densidad cae por debajo del promedio abarca un volumen mayor. Este proceso es lento, glacialmente lento según los estándares humanos, pero en escalas de tiempo cósmicas, a lo largo de miles de millones de años, talla el universo en el patrón de la red cósmica. El vacío de Boötes ha estado vaciándose desde el universo temprano. Las semillas de su subdensidad se formaron en los primeros momentos después del Big Bang, cuando la distribución de energía era casi, pero no perfectamente uniforme.
La región que eventualmente se convertiría en el vacío de Boötes comenzó con un poco menos de materia que sus vecinas. La gravedad hizo el resto. Imagina una bañera con un pequeño desagüe. El agua cerca del desagüe se mueve hacia él primero. Luego, el agua de más lejos sigue. Con el tiempo, la bañera se vacía. El vacío cósmico funciona con el mismo principio, con una diferencia. El desagüe no está en el centro. El desagüe está en todas partes a lo largo de la frontera. La materia fluye hacia afuera en todas direcciones hacia los filamentos densos que rodean el vacío, jalada por la atracción gravitacional combinada de todo en la red cósmica más allá. ¿Qué queda atrás? Cualquier materia que estuviera demasiado aislada de la frontera para ser barrida. Las galaxias en lo profundo del interior del vacío, lo suficientemente lejos de cualquier filamento como para que el gradiente del tirón gravitacional nunca fuera lo suficientemente fuerte para llevarlas hacia afuera. Esas son las 60 galaxias, las que la gravedad no pudo alcanzar eficientemente antes de que el vacío ya se hubiera hecho demasiado ancho para que el tirón fuera efectivo. Hay otra capa en la historia del drenaje. A medida que el vacío se vacía, su interior se vuelve aún menos denso. Un interior menos denso ejerce menos gravedad sobre sus contenidos restantes, lo que hace aún más difícil que esos contenidos se reúnan y formen nueva estructura. La formación de galaxias dentro del vacío se ralentiza y eventualmente casi se detiene. Las 60 galaxias dentro del vacío de Boötes son en su mayoría galaxias antiguas. La formación de nuevas estrellas dentro de esas galaxias está suprimida comparada con galaxias que viven en el ambiente rico en gas de un filamento. En el vacío, las galaxias envejecen sin alimentarse. Consumen su gas existente, forman menos estrellas nuevas y gradualmente se enrojecen a medida que sus estrellas más jóvenes y calientes se apagan y no son reemplazadas. Una galaxia dentro del vacío de Boötes luce diferente a una galaxia de la misma edad que vive en un cúmulo denso. El ambiente moldea la galaxia misma. Esto significa que el vacío no es solo una región de galaxias faltantes, es una región de galaxias alteradas. Todo en el universo, cada galaxia, cada filamento, cada vacío, se remonta a la primera fracción de segundo después del Big Bang. El universo comenzó inimaginablemente caliente y denso. A medida que se expandió, se enfrió. La materia y la energía estaban encerradas juntas en una sopa casi perfecta. Pero casi perfecta es la frase crítica. La sopa tenía arrugas. Fluctuaciones diminutas en densidad, más pequeñas que cualquier cosa que puedas medir en un laboratorio, se extendían por el universo temprano como ondas en la superficie de un estanque. Esas ondas eran de origen cuántico. A las escalas más pequeñas de la física, la incertidumbre está incorporada. El universo temprano era lo suficientemente pequeño como para que las fluctuaciones cuánticas dejaran huellas en la distribución de materia en todo el cosmos. Esas huellas, depositadas en los primeros momentos de la existencia, se convirtieron en la semilla de cada estructura que vemos hoy. Piénsalo así. Aplanas una hoja de papel mojado y la dejas secar. La hoja es mayormente plana, pero tiene pequeñas imperfecciones, baches y arrugas microscópicas del agua y la superficie sobre la que secó. Una vez seca, esas arrugas permanecen. Ahora imagina que la hoja se expande. A medida que crece, los baches crecen con ella. Arrugas que eran demasiado pequeñas para ver se convierten en pliegues que puedes sentir. Los pliegues se convierten en crestas. Las crestas se convierten en montañas. Eso es el universo. La red cósmica, con todos sus filamentos y vacíos, es una imagen enormemente amplificada del ruido cuántico del primer instante del tiempo. Los científicos han realmente mapeado el patrón de esas fluctuaciones tempranas. El fondo cósmico de microondas es la luz que quedó de cuando el universo se enfrió lo suficiente para que se formaran átomos, alrededor de 380.000 años después del Big Bang. Llena todo el cielo. Y no es perfectamente suave. Tiene pequeñas diferencias de temperatura, puntos calientes y puntos fríos, una fracción de 1% diferente del promedio. Esas diferencias de temperatura mapean directamente sobre las diferencias de densidad del universo temprano.
Los puntos calientes corresponden a regiones ligeramente más densas. Los puntos fríos corresponden a regiones ligeramente menos densas. Y cuando comparas el mapa del fondo cósmico de microondas con el mapa de la moderna red cósmica, los patrones coinciden. Las mismas regiones que eran ligeramente subdensas en el universo bebé son las ubicaciones de los vacíos en el universo de hoy. El vacío de Boötes comenzó como un punto frío, una región del universo temprano donde las fluctuaciones cuánticas dejaron ligeramente menos materia que el promedio. Durante casi 14.000 millones de años, la gravedad amplificó ese leve déficit hasta convertirlo en un supervacío de 300 millones de años luz de diámetro. El proceso era inevitable una vez que se establecieron las condiciones iniciales. Ninguna fuerza externa creó el vacío de Boötes. Ninguna explosión lo limpió. El vacío creció desde adentro, impulsado por la matemática de la gravedad, actuando sobre el más débil susurro de asimetría en los primeros momentos de la existencia. Saber el mecanismo no hace que la escala del resultado parezca menos extraña. El universo amplificó un hipo cuántico de su infancia hasta convertirlo en una de las regiones vacías más grandes jamás encontradas. Cuando los titulares dicen que el vacío de Boötes se está expandiendo, la imagen que la mayoría forma es algo como una mancha extendiéndose por un mantel. Una ausencia creciendo, tragándose galaxias cercanas, avanzando por el espacio como un desastre lento. El proceso real es más sutil y en ciertos aspectos más extraño. Un vacío crece con el tiempo, pero no crece consumiendo galaxias como lo hace un agujero negro con la materia. Crece porque la materia en sus bordes elige, bajo la influencia de la gravedad, irse. Las galaxias cerca de la frontera del vacío no son jaladas hacia el vacío, son jaladas lejos de él, hacia los filamentos más densos que rodean el vacío por afuera. Así funciona la mecánica. La frontera de un vacío es la zona de transición entre el interior de baja densidad y el exterior de mayor densidad. Las galaxias sentadas justo en esa frontera sienten tirón gravitacional desde dos direcciones. El interior escaso del vacío las jala hacia adentro débilmente. Los densos filamentos y cúmulos afuera las jalan hacia afuera con más fuerza. A lo largo de miles de millones de años, la mayoría de esas galaxias fronterizas migran hacia afuera hacia el filamento. A medida que se van, la frontera del vacío se desplaza. La región donde la densidad de galaxias cae por debajo del promedio se extiende ligeramente más hacia lo que antes era territorio de filamento. El vacío ha crecido efectivamente porque la línea que divide lo subdenso de lo promedio se ha movido hacia afuera. Eso es lo que expandirse significa en cosmología. El vacío se vacía más en sus bordes a medida que la materia sale hacia regiones más densas. El vacío se profundiza en el interior a medida que quedan menos y menos galaxias. Y el volumen general de la región subdensa aumenta con el tiempo. Nada de esto ocurre a ninguna velocidad que un humano pudiera observar. El proceso se desarrolla a lo largo de decenas y cientos de millones de años. Hay también un segundo mecanismo que contribuye: la expansión del universo mismo. El espacio se está expandiendo en todas partes, estirando las distancias entre todos los objetos que no están gravitacionalmente ligados entre sí. Dentro de un cúmulo denso, la gravedad que liga las galaxias entre sí es lo suficientemente fuerte como para resistir la expansión. Las galaxias en un cúmulo no se separan. Dentro de un vacío, donde la gravedad es débil y las galaxias están lejos unas de otras, la expansión del espacio tiene más influencia. Las ya enormes distancias entre galaxias en el vacío se estiran aún más por la expansión cósmica. Esto significa que el vacío de Boötes se hace más grande de dos formas a la vez. La materia se drena hacia afuera por la dinámica gravitacional y el espacio mismo estira aún más las distancias del interior. Ambos procesos son reales. Ambos son lentos, y ambos son imparables. El resultado combinado es un vacío que ha estado creciendo desde que se formó por primera vez y que seguirá creciendo mientras el universo continúe expandiéndose. Las 60 galaxias de adentro, ya dispersas imposiblemente, se volverán más distantes entre sí con el tiempo cósmico. El vacío estará más vacío en 10.000 millones de años de lo que está hoy. Cada galaxia en el universo flota dentro de un halo de algo invisible. Los científicos lo llaman materia oscura.
no produce luz, no emite radiación e interactúa con la materia ordinaria únicamente a través de la gravedad. No podemos verla, fotografiarla ni detectarla directamente con ningún instrumento actualmente disponible. Sabemos que existe por lo que le hace a las cosas que la rodean. La materia oscura supera en peso a la materia ordinaria en el universo por un factor de aproximadamente 5:1. Por cada kilogramo de átomos, estrellas, gas y planetas en el universo, hay 5 kilogramos de materia oscura. Llena la red cósmica, forma el esqueleto invisible que sigue la materia ordinaria cuando construye galaxias, cúmulos y filamentos. Sin materia oscura, la red cósmica no existiría en su forma actual. Dentro de los vacíos, la materia oscura también está presente, simplemente hay menos de ella. Porque los vacíos se forman en regiones que comenzaron con menos materia en general, también comenzaron con menos materia oscura. A medida que la materia ordinaria se drenó del vacío hacia los filamentos circundantes, la materia oscura se fue con ella, siguiendo los mismos gradientes gravitacionales. El interior del vacío de Boötes tiene tanto menos galaxias como menos materia oscura que el promedio cósmico. Pero la materia oscura que permanece dentro del vacío sigue teniendo efectos. Las 60 galaxias que orbitan a través del vacío, cada una llevan sus propios halos de materia oscura. Esos halos son más pequeños que los halos de galaxias que viven en cúmulos densos, porque el ambiente del vacío proporciona menos material para que crezcan. Pero aún influyen en cómo se mueven esas galaxias, cómo retienen o pierden gas y si todavía pueden formar estrellas a alguna tasa significativa. La distribución de materia oscura dentro del vacío también da forma a lo que sucede en la frontera del vacío. Donde el interior subdenso del vacío se encuentra con la red cósmica circundante, la materia oscura se acumula en una estructura parecida a una cáscara en el borde. Esta cáscara no es dramática ni abrupta. Es un aumento gradual en la densidad de materia oscura que refleja el aumento en la densidad de galaxias en la frontera del vacío, pero crea un tipo de andamiaje para el material en el borde del vacío. Algunos cosmólogos han propuesto usar los vacíos precisamente por su ambiente simple de materia oscura. En un cúmulo denso, la materia oscura de docenas de halos diferentes se superpone e interactúa de formas complicadas. En un vacío, la distribución de materia oscura es más limpia y más dispersa. El vacío de Boötes, como la región más extremadamente subdensa conocida, representa el laboratorio más limpio de todos. Un lugar donde la materia oscura ha sido eliminada al máximo grado posible, mientras aún deja un puñado de halos del tamaño de galaxias como rastros. La gravedad jala las cosas juntas. Todo el mundo sabe eso. Pero el universo también se está expandiendo, y esa expansión se está acelerando. Algo está empujando el espacio a separarse cada vez más rápido con el tiempo. Los científicos le llaman energía oscura. No saben qué es. Saben que existe porque la expansión del universo se está acelerando cuando debería estar desacelerándose. Sin energía oscura, la gravedad debería estar ganando. La atracción mutua entre toda la materia del universo debería estar jalando todo gradualmente junto, desacelerando la expansión con el tiempo. En cambio, la expansión del universo se está acelerando. Algo está superando a la gravedad en las escalas más grandes. La energía oscura se distribuye uniformemente por todo el espacio. No se acumula en regiones densas como lo hace la materia. Llena los vacíos tanto como llena los filamentos. De hecho, porque los vacíos tienen menos materia jalando en dirección opuesta, el efecto de la energía oscura es relativamente más fuerte dentro de un vacío que en un cúmulo denso. Lo que esto significa para el vacío de Boötes es que la expansión del espacio dentro del vacío es ligeramente más pronunciada que el promedio cósmico. Las ya enormes distancias entre las galaxias del interior del vacío son estiradas tanto por la expansión impulsada por la energía oscura como por el drenaje gravitacional de materia. Los dos efectos empujan en la misma dirección, profundizando el vacío y ampliando las distancias en su interior simultáneamente. Pero la energía oscura importa a la historia del vacío de Boötes por otra razón más allá de lo que le hace al vacío con el tiempo. Importa porque el vacío es una de las herramientas que los científicos usan para medir la propia energía oscura. La relación entre el tamaño del vacío, la forma del vacío y la tasa de expansión cósmica lleva información sobre cómo se comporta la energía oscura. Un universo con más energía oscura produciría vacíos que crecen de manera diferente a un universo con menos.
Al mapear las propiedades de los vacíos a diferentes distancias de nosotros, lo que significa diferentes momentos en el tiempo cósmico, los astrónomos pueden rastrear cómo ha cambiado la tasa de expansión durante miles de millones de años. Esa historia es una huella dactilar de la naturaleza de la energía oscura. Los vacíos son excepcionalmente adecuados para esta medición porque son simples. Un cúmulo de galaxias es complicado. Cientos de interacciones gravitacionales, dinámica de gas, retroalimentación de agujeros negros, todo superpuesto. Un vacío casi no tiene ninguna de esa complejidad. La física dentro de un vacío está dominada por la geometría a gran escala del espacio y la tasa a la que esa geometría está cambiando. Menos complicaciones significa datos más limpios. Datos más limpios significan restricciones más precisas sobre la tasa de expansión. El vacío de Boötes, como el supervacío más grande y extremo cercano, lleva la señal más fuerte. Lo que su forma, su profundidad de subdensidad y su evolución con el tiempo nos dicen sobre la energía oscura podría ayudar a aclarar uno de los problemas más profundos sin resolver en toda la física. La ciencia se construye sobre modelos. Un modelo es una descripción de cómo funciona la realidad. Lo construyes recolectando observaciones, encontrando patrones y escribiendo ecuaciones que reproduzcan esos patrones. Luego pruebas el modelo usándolo para predecir cosas que todavía no has observado. Si las predicciones coinciden con la realidad, el modelo se sostiene. Si no coinciden, el modelo necesita trabajo. El modelo estándar de cosmología, llamado Lambda-CDM, es el modelo más probado y exitoso en la historia de la ciencia. Lambda representa la energía oscura. CDM representa la materia oscura fría. El modelo describe cómo comenzó el universo, cómo se expandió, cómo la materia se agrupó en galaxias y filamentos, y cómo se formaron los vacíos en los espacios entre ellos. Sus predicciones coinciden con las observaciones en una variedad enorme de escalas e historia cósmica. El vacío de Boötes lo pone a prueba. Cuando ejecutas el modelo Lambda-CDM hacia adelante desde el universo temprano, generando universos simulados y buscando vacíos, las simulaciones producen vacíos de varios tamaños. La mayoría son pequeños, algunos son medianos, unos pocos son grandes. El vacío de Boötes, con 300 millones de años luz de diámetro, se sienta en o más allá del límite superior de lo que el modelo predice que debería formarse naturalmente. Encontrar un vacío de este tamaño es posible dentro del modelo. La estadística permite eventos raros. Una simulación ejecutada suficientes veces producirá ocasionalmente algo cercano al vacío de Boötes por azar. Pero la probabilidad es baja, y la probabilidad importa porque si encuentras muchas estructuras a esta escala, el argumento de la rareza se desmorona. Aquí es donde el vacío de Boötes se conecta a un debate más grande en cosmología. Los astrónomos han encontrado varias estructuras a gran escala en el universo que empujan los límites de lo que Lambda-CDM predice cómodamente. El vacío de Boötes es una. La gran muralla de Hércules Corona Borealis es otra. El punto frío en el fondo cósmico de microondas es una tercera. Cada una individualmente puede explicarse como un valor atípico estadístico. Juntas plantean una pregunta. ¿Son estas estructuras la cola rara de una distribución normal o son evidencia de algo que falta en el modelo? La mayoría de los cosmólogos actualmente favorecen la primera respuesta. El modelo está funcionando y estas estructuras son simplemente raras. Pero una minoría creciente argumenta que la acumulación de grandes anomalías merece una respuesta más seria. Un modelo que constantemente necesita suerte para explicar sus predicciones más extremas debería examinarse cuidadosamente. El vacío de Boötes se sienta en el centro de ese debate. No es prueba de que Lambda-CDM esté equivocado. Es una prueba de estrés, un lugar donde las predicciones del modelo se vuelven delgadas e inciertas. Si las futuras encuestas descubren que el verdadero tamaño y forma del vacío coinciden con las estimaciones más generosas del modelo, el modelo sobrevive intacto. Si el vacío resulta ser más grande de lo que sugieren las mediciones actuales, o si su estructura interna revela algo que el modelo no puede producir incluso en corridas raras, el modelo necesitará revisión. La ciencia agradece esa posibilidad.
Un modelo que no puede ser probado no es ciencia. El vacío de Boötes es una prueba, y el resultado de esa prueba, todavía a años de resolverse, nos dirá si nuestra mejor descripción del universo está completa o si falta algo fundamental. Hay un desacuerdo en cosmología que lleva años sin resolverse. Se llama la tensión de Hubble, y vale la pena entenderla porque el vacío de Boötes está directamente relacionado. El universo se expande. Eso está confirmado por todos los observatorios del mundo. Las galaxias se alejan de nosotros y cuanto más lejos están, más rápido retroceden. Eso también está establecido. El debate es sobre exactamente qué tan rápido. Dos métodos diferentes para medir la tasa de expansión del universo siguen produciendo dos respuestas diferentes. Un método usa el fondo cósmico de microondas, esa luz antigua del universo temprano, para calcular qué tan rápido debería estar expandiéndose el espacio hoy basándose en la física del cosmos temprano. Los vacíos cósmicos ofrecen un tercer método. Cuando la luz viaja a través de un vacío, tiene que escalar fuera del entorno gravitacional del vacío en el lado opuesto. Un vacío tiene menos masa que el promedio, entonces el pozo gravitacional que crea es menos profundo que el promedio. La luz que cruza un vacío gana una pequeña cantidad de energía al entrar y pierde una pequeña cantidad al salir. En un universo donde la tasa de expansión es constante, esos dos efectos se cancelan perfectamente. La luz llega sin cambios. Pero el universo no se expande a una tasa constante. La energía oscura está acelerando la expansión. Durante el tiempo que le toma a la luz cruzar un vacío, el vacío mismo se hace ligeramente más grande debido a la expansión. La luz sale de un vacío ligeramente más grande que el que entró. La ganancia de energía y la pérdida de energía ya no se cancelan. La luz llega con una huella débil pero medible de la expansión que ocurrió mientras la cruzaba. Esa huella se llama el efecto Sachs-Wolf integrado. Medirlo a través de múltiples vacíos a diferentes distancias construye una imagen de cómo ha cambiado la tasa de expansión a lo largo del tiempo cósmico. El vacío de Boötes, como uno de los supervacíos conocidos más grandes dentro de una distancia razonablemente cercana a nuestra propia región del universo, produce una señal más fuerte que los vacíos más pequeños. Los astrónomos lo han incluido en análisis destinados a medir cómo la tasa de expansión difiere de lo que predicen los modelos del universo temprano. Los resultados todavía no son suficientemente precisos para resolver la tensión de Hubble, pero son suficientemente precisos para restringir las posibilidades. El hecho de que una región casi vacía del espacio sirva como una de nuestras herramientas más poderosas para entender el comportamiento fundamental del universo es uno de los giros más inesperados en la historia de la Gran Nada. En 2004, un equipo de astrónomos que estudiaba el fondo cósmico de microondas encontró algo que no debía estar ahí. Una región del cielo de aproximadamente 14 grados de amplitud, donde la radiación antigua era más fría de lo esperado por una cantidad pequeña pero medible. Lo llamaron el punto frío. El fondo cósmico de microondas llena todo el cielo con un resplandor casi uniforme de radiación antigua. En promedio, este resplandor es casi perfectamente suave. Las variaciones de temperatura son ínfimas, fracciones de 1%. Pero esas variaciones minúsculas llevan información enorme sobre la estructura del universo temprano. El punto frío es más frío de lo que debería ser. La caída de temperatura es pequeña en términos absolutos, pero mucho más grande de lo que el modelo estándar predice que debería ocurrir por casualidad a esa escala angular particular. Los científicos corrieron las estadísticas. La probabilidad de que el punto frío apareciera aleatoriamente en un universo lambda CDM estándar resultó muy baja. Lo suficientemente baja como para atraer atención seria. Se propusieron varias explicaciones. Una de las más persistentes es un supervacío. Si una región enorme y subdensa se asienta entre nosotros y el punto frío, la luz del fondo cósmico de microondas que pasa por ese vacío perdería energía, llegando a nuestros telescopios ligeramente más fría que la luz que tomó un camino diferente. El tamaño y la profundidad del vacío requerido para producir la caída de temperatura observada
lo convertiría en una de las estructuras más grandes jamás encontradas. Un supervacío en la ubicación correcta fue identificado. Los científicos encontraron una región de baja densidad de galaxias en la dirección del punto frío, entre 1000 y 3000 millones de años luz de distancia. El vacío es real. El debate es si es lo suficientemente profundo y grande para explicar completamente la caída de temperatura. Si el vacío explica el punto frío completamente, entonces el punto frío es una característica extrema pero natural de un universo lleno de vacíos de todos los tamaños. Si el vacío es insuficiente, algo más contribuyó al enfriamiento. Las posibilidades alternativas van desde lo mundano hasta lo extraordinario. Ruido instrumental. Coincidencia estadística. Una colisión masiva entre nuestro universo y otro durante sus primeros momentos. Esa última posibilidad, una cicatriz dejada por una colisión con un universo paralelo impresa en la luz más antigua del cosmos, sigue siendo altamente especulativa sin evidencia de apoyo directa. Pero ha capturado la atención pública porque representa la explicación más dramática posible. La conexión con el vacío de Boötes es estructural. Ambos son supervacíos. Ambos se sientan en un universo cuyo modelo estándar tiene dificultades para acomodar cómodamente su existencia a sus escalas actuales. Ambos plantean la misma pregunta fundamental. ¿Son estas estructuras los extremos esperados de la varianza cósmica normal? ¿O apuntan hacia física que el modelo estándar todavía no ha capturado? El punto frío y Boötes no son la misma estructura. Se sientan en regiones completamente diferentes del cielo a diferentes distancias, pero son parte de la misma conversación. Un universo que produce múltiples supervacíos anómalos merece un examen cuidadoso. En 2013, los astrónomos encontraron evidencia de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede estar dentro de un vacío. Una gran región del espacio que nos rodea, extendiéndose aproximadamente 1000 millones de años luz en cada dirección, parece tener una densidad de galaxias menor que el promedio del universo. Los investigadores lo nombraron el vacío KBC, por las iniciales de los miembros del equipo que lo identificaron. El vacío KBC, si es real a la escala actualmente estimada, sería una de las regiones subdensas más grandes jamás identificadas. Mucho más grande que el vacío de Boötes en volumen total. Nuestra galaxia estaría aproximadamente en su centro, dentro de una burbuja enorme de relativa vacuidad, rodeada por una cáscara más densa de cúmulos de galaxias y filamentos en su frontera. El vacío de Boötes pone esa comprensión en foco nítido. El universo no luce igual desde todas partes dentro de él. Los neutrinos son una de las partículas más extrañas del universo. Tienen casi ninguna masa, interactúan con casi nada. Miles de millones de ellos pasan por tu cuerpo cada segundo sin tocar un solo átomo. Son producidos en enormes cantidades por el Sol, por las supernovas, por la desintegración radiactiva y por el propio Big Bang. El universo está saturado con ellos. También son uno de los ingredientes menos apreciados en la receta de la estructura cósmica. En el universo temprano, los neutrinos estaban en todas partes y se movían rápido, cerca de la velocidad de la luz. Debido a que se movían tan rápido, no podían ser capturados por el tirón gravitacional de los pequeños grumos de materia que se formaban en el cosmos temprano. Cualquier región que comenzara a reunir materia y acumular una mejora de densidad tenía dificultades para retener neutrinos. Los neutrinos se colaban y se alejaban, llevando consigo su diminuta masa fuera de la estructura en formación. Esto importa porque la masa impulsa la gravedad. Un grumo de materia con más masa jala más fuerte a sus alrededores. Si los neutrinos escapan de los picos de densidad en formación, esos picos crecen más lentamente. El patrón de estructura que se desarrolla, el arreglo de filamentos y vacíos, lleva la firma de cuánta masa de neutrino existe y qué tan rápido se movieron esos neutrinos en el universo temprano. La estructura a gran escala del universo, incluidos los tamaños y formas de los vacíos, lleva información sobre la masa del neutrino impresa durante la formación de la estructura. Los vacíos son particularmente sensibles a esto.
En regiones donde la materia está tratando de drenarse y dejar un vacío, los neutrinos que escapan del proceso de drenaje ayudan a determinar qué tan rápidamente se vacía el vacío y qué tan grande puede crecer. El vacío de Boötes, como uno de los vacíos más extremos del universo observable, se sienta en el límite de lo que la masa del neutrino permite que produzca la estructura cósmica. Si los neutrinos fueran significativamente más pesados de lo que sugieren los límites actuales, el vacío no debería ser tan grande. Los neutrinos más pesados habrían ralentizado la formación de estructuras de una manera que impide que los vacíos más extremos se desarrollen. La existencia del vacío de Boötes en su escala actual es consistente con el rango de masa del neutrino que favorecen los experimentos de física de partículas. Esa consistencia es una pequeña pero real pieza de evidencia conectando el espacio vacío más grande jamás encontrado con las partículas masivas más pequeñas conocidas en la existencia. El vacío codifica física de partículas. Leerlo con suficiente precisión podría ayudar a resolver una pregunta que los experimentos de laboratorio todavía no han respondido. Las galaxias se forman a partir de gas. Enormes nubes de hidrógeno y helio, los elementos más simples forjados en el Big Bang, colapsan bajo la gravedad en núcleos densos que se encienden como estrellas. Esas estrellas calientan el gas circundante, forjan elementos más pesados en sus núcleos y expulsan esos elementos al espacio cuando mueren. El gas enriquecido cae de vuelta, forma nuevas estrellas, construye discos y bultos, y eventualmente la colección de miles de millones de estrellas mantenidas juntas por la gravedad se convierte en lo que llamamos una galaxia. La masa precisa de los neutrinos es uno de los problemas abiertos en la física de partículas. Los experimentos de laboratorio han establecido límites superiores sobre la masa, pero todavía no han determinado el valor exacto. Las observaciones cosmológicas ofrecen una ruta diferente a la respuesta. Ese proceso depende críticamente del entorno. En un cúmulo de galaxias denso, las nubes de gas son constantemente perturbadas. Las galaxias pasan cerca unas de otras y su gravedad mutua despoja el gas de las regiones externas. Las colisiones de alta velocidad entre cúmulos de galaxias calientan el gas circundante tan intensamente que no puede enfriarse lo suficiente como para colapsar en estrellas. El entorno es demasiado energético, demasiado caótico. Dentro de un vacío cósmico, aplica el problema opuesto. El entorno es demasiado silencioso, demasiado vacío. Las nubes de gas en un vacío tienen casi ningún desencadenante externo para comenzar el colapso. En regiones densas, una explosión de supernova cercana puede comprimir una nube de gas y desencadenar una nueva ronda de formación estelar. En el vacío, las supernovas son raras. Las interacciones entre galaxias son raras. El suministro constante de gas frío fluyendo a lo largo de filamentos, que alimenta la formación estelar en galaxias que se sientan en la red cósmica, está ausente. Las 60 galaxias dentro del vacío de Boötes han estado formando estrellas a tasas reducidas comparadas con galaxias similares que viven en entornos más densos. Esto tiene implicaciones para cualquier planeta dentro del vacío. La formación estelar produce los elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, silicio, con los que se construyen los planetas rocosos y la vida tal como la conocemos. Una galaxia que forma menos estrellas nuevas produce menos de esos elementos con el tiempo. El enriquecimiento químico de la galaxia se ralentiza. Los planetas que se forman alrededor de estrellas más jóvenes en una galaxia así tendrían acceso a menos del material necesario para los mundos rocosos. La vida, tal como la entendemos, requiere cierta complejidad química. Esa complejidad se acumula a través de generaciones de estrellas, cada ciclo de nacimiento y muerte enriqueciendo el gas circundante con elementos más pesados. En una galaxia dentro del vacío de Boötes, donde la formación estelar ha estado por debajo del promedio durante miles de millones de años, ese enriquecimiento ocurre más lentamente. El entorno químico de una galaxia del vacío es mediblemente diferente al nuestro.
Y esa diferencia, sutil en el universo temprano, se acumula durante miles de millones de años en algo potencialmente significativo para la pregunta de dónde en el cosmos puede emerger la complejidad. El vacío no es solo un espacio vacío, es un tipo diferente de universo, funcionando con las mismas reglas, pero moldeado por su aislamiento en algo distinto del cosmos que llamamos hogar. En geología, cuando dos capas de roca de diferentes edades se presionan entre sí a lo largo de una falla, el límite entre ellas preserva información sobre la historia del movimiento en la corteza terrestre. El límite no es aleatorio, refleja la forma del evento geológico que lo creó. Los geólogos leen fallas para entender lo que sucedió millones de años antes de que ningún humano observara. El tubo de galaxias dentro del vacío de Boötes es una línea de falla cósmica. Marca donde dos o más vacíos más antiguos y más pequeños se encontraron y se fusionaron. Las galaxias sentadas a lo largo del tubo son los supervivientes de la pared que solía separar esos vacíos más pequeños. Son el último rastro material de una frontera que ya no existe como frontera. Cuando dos vacíos se fusionan, el proceso no es instantáneo. La pared entre ellos, una región de densidad de galaxias ligeramente más alta que separaba las dos regiones subdensas, tarda tiempo en drenarse. A medida que la materia deja la pared hacia los filamentos circundantes, la pared se adelgaza. Las galaxias que se sentaban cerca de los bordes de la pared se drenan con el resto de la materia. Pero las galaxias sentadas más profundo en la pared, más lejos de cualquier filamento y por lo tanto expuestas a gradientes gravitacionales más débiles, se drenan más lentamente. Para cuando la pared finalmente colapsa completamente y los dos vacíos se convierten en uno, algunas de esas galaxias más profundas permanecen. Se sientan en el interior del vacío ahora fusionado, varadas lejos de cualquier filamento, trazando la línea de la vieja frontera. Su arreglo en el vacío fusionado refleja la orientación y forma de la pared que solían habitar. La hipótesis de fusión hace una predicción específica que las futuras encuestas pueden probar. Si el vacío se formó a través de fusiones, las posiciones y edades detalladas de las galaxias en su interior deberían reflejar múltiples episodios distintos de colapso de paredes en diferentes momentos. Las galaxias de una pared vieja deberían verse ligeramente diferentes a las galaxias de otra. Sus composiciones químicas, sus edades, sus movimientos orbitales dentro del vacío, todos deberían llevar información sobre de qué pared vinieron y cuándo colapsó esa pared. Probar esa predicción requiere encuestas más detalladas de las que existen actualmente. Pero las herramientas para hacerlo están llegando. Y cuando lleguen, el tubo de galaxias dentro del vacío de Boötes puede resultar ser uno de los registros más detallados de la historia de fusiones cósmicas que hayamos encontrado jamás. El tubo es la clave, y cuando finalmente lo leamos completamente, el vacío de Boötes dejará de ser un misterio de ausencia y se convertirá en un registro de proceso. Un archivo cósmico escrito en las posiciones de 60 galaxias solitarias esperando ser decodificado. La era dorada de la ciencia de los vacíos está ocurriendo ahora mismo. Durante la mayor parte del siglo XX, mapear la estructura a gran escala del universo significaba encuestas pequeñas cubriendo franjas estrechas del cielo, una galaxia a la vez. La tecnología era limitada. Las encuestas tardaban años en completarse y cubrían solo pequeñas fracciones del universo observable. Entender la estructura de los vacíos requería trabajar con datos incompletos y hacer suposiciones para llenar los huecos. Esa era terminó. El instrumento espectroscópico de energía oscura, instalado en un telescopio en Arizona, comenzó su encuesta principal en 2021. Está diseñado para medir las posiciones y distancias de aproximadamente 40 millones de galaxias y cuásares en aproximadamente un tercio del cielo. Al final de su encuesta de 5 años, producirá el mapa tridimensional más detallado del universo jamás ensamblado. El observatorio Vera Rubin en Chile, ahora completamente operacional, encuesta el cielo sur con una cámara tan grande que puede fotografiar un área aproximadamente 40 veces el tamaño de la luna llena en una sola imagen. El telescopio espacial Euclid
lanzado en 2023, mapea galaxias en más de un tercio del cielo desde órbita, libre de las distorsiones que introduce la atmósfera terrestre. Se enfoca particularmente en medir las formas de galaxias distorsionadas por el lente gravitacional, lo que revela la distribución de materia oscura entre nosotros y ellas. Estas encuestas ya están devolviendo datos que cambian la imagen de la ciencia de los vacíos. Los resultados tempranos del instrumento espectroscópico de energía oscura han producido catálogos de vacíos más grandes que cualquiera ensamblado previamente. Los investigadores están identificando cientos de nuevos supervacíos, mapeando sus propiedades y comparando su distribución con las predicciones de Lambda-CDM. El vacío de Boötes cae parcialmente dentro y parcialmente fuera de las áreas de cobertura de estas encuestas, dependiendo de qué instrumento está observando. Nuevos datos sobre su distribución de galaxias y propiedades fronterizas se están recopilando y analizando. El tubo de galaxias que las encuestas anteriores identificaron a baja resolución está siendo remapeado con más detalle. Dentro de la próxima década, la pregunta de si el tamaño y la estructura del vacío encajan dentro de la cosmología estándar tendrá una respuesta mucho más definitiva. Las encuestas actualmente en marcha confirmarán que Boötes es un producto raro, pero explicable de la física normal, o revelarán características que el modelo estándar no puede acomodar. Cualquier resultado avanza la ciencia. Las cosas vacías se llenan. Los agujeros en la arena los aplana el agua. Los sistemas de baja presión en la atmósfera atraen el aire circundante. La gravedad llena los cráteres con escombros a lo largo del tiempo geológico. El universo, podrías asumir, funcionaría de la misma manera. Seguramente el vacío de Boötes, sentado a una densidad más baja que sus alrededores, debería atraer materia de vuelta hacia sí. La gravedad es gravedad. El vacío debería llenarse. No funciona de esa manera. En un sistema donde la única fuerza es la gravedad y el universo no se está expandiendo, una región de baja densidad eventualmente atraería materia de vuelta hacia ella. El leve tirón de cualquier masa que permanezca dentro del vacío atraería gas y galaxias desde la frontera. Con el tiempo, la densidad interior se recuperaría hacia el promedio. El vacío se llenaría lentamente, pero continuamente. El universo se está expandiendo y la expansión se está acelerando. Las galaxias en la frontera del vacío de Boötes ya se están alejando del interior del vacío. Algunas se están alejando entre sí lo suficientemente rápido como para que en el futuro lejano ya no estén en contacto causal. La distancia entre ellas crecerá más rápido que la velocidad de la luz. En ese punto, la gravedad entre ellas se vuelve irrelevante. Este es el destino que aguarda al vacío de Boötes. Las galaxias fronterizas que ya se mueven hacia afuera, hacia los filamentos circundantes, nunca regresarán. El vacío nunca se llenará. En cambio, continuará vaciándose a medida que más de la materia cerca de sus bordes se aleja más allá del tirón gravitacional del interior del vacío. A lo largo de los próximos miles de millones de años, el vacío crecerá ligeramente en volumen y significativamente más vacío en su interior. Las 60 galaxias interiores se separarán más entre sí. Algunas eventualmente podrían cruzar el horizonte cosmológico una de la otra, más allá del límite donde la luz puede viajar lo suficientemente rápido para conectarlas incluso dado tiempo infinito. El vacío de Boötes, en cierto sentido, es una vista previa. Muestra cómo luce una gran región del universo cuando las fuerzas que construyen estructura dejan de ganar. Cuando el equilibrio se inclina del agrupamiento al aislamiento, el vacío ya está viviendo en un futuro que el resto del universo todavía no ha alcanzado. Los astrónomos a veces describen los vacíos como el futuro de todo. La red cósmica, dado suficiente tiempo y energía oscura, gradualmente comenzará a parecerse más y más a un enorme vacío. Las estructuras ligadas, galaxias y cúmulos, persistirán dentro de ella, pero las conexiones entre ellas se desvanecerán. Los filamentos se vaciarán, las paredes se adelgazarán, y el universo se aproximará a un estado donde la gran nada no es una anomalía, sino una descripción del todo. Solo en diferentes escalas de tiempo.
El vacío de Boötes nos da una mirada a ese estado desde una distancia segura. Una enorme región del universo que ya se ha asentado en el aislamiento, que ya ha dejado de formar nueva estructura a ninguna tasa significativa, que ya ha comenzado la larga y silenciosa extinción que el resto del cosmos seguirá durante decenas y cientos de miles de millones de años. Hace 45 años, un equipo de astrónomos encontró un parche en blanco en un mapa de galaxias y lo llamaron la Gran Nada. No podían haber sabido que estaban mirando el futuro. El vacío de Boötes ganó su fama por ser uno de los vacíos conocidos más grandes del universo. Por un tiempo fue el más grande. Luego los astrónomos miraron más lejos y la escala de los espacios vacíos del universo creció aún más difícil de procesar. El supervacío del punto frío, que se asienta entre 1000 y 3000 millones de años luz de la Tierra, abarca un volumen que supera al de Boötes por un margen significativo si las estimaciones actuales son correctas. Sus fronteras no están tan precisamente definidas como las de Boötes porque está mucho más lejos y es más difícil de mapear en detalle. Luego está una estructura llamada el Arco Gigante. Descubierta en 2021, se extiende aproximadamente 3.300 millones de años luz por el cielo. A diferencia de un vacío, el Arco Gigante es una estructura curva, un amplio arco de galaxias, cúmulos de galaxias y gas a una distancia de aproximadamente 9.500 millones de años luz de la Tierra. Su existencia planteó preguntas inmediatas. Una estructura tan grande no debería poder formarse coherentemente bajo la cosmología estándar. El universo, a escalas más allá de aproximadamente 1000 millones de años luz, debería aparecer estadísticamente uniforme. El debate sobre el Arco Gigante está activo. La Gran Muralla de Hércules, Corona Borealis, sigue siendo la estructura conocida más grande por la mayoría de las mediciones, abarcando aproximadamente 10.000 millones de años luz. Una estructura de 10.000 millones de años luz en un universo de 93.000 millones de años luz representa una fracción significativa de todo el cosmos observable concentrada en una sola característica. Estas estructuras, si se confirman en sus tamaños reportados, empujan más allá del principio cosmológico. Ese principio establece que el universo en escalas suficientemente grandes luce igual en todas las direcciones y desde todas las ubicaciones, suave, homogéneo. Si existen estructuras a escalas de miles de millones de años luz, el universo todavía está grumoso a esas escalas. El promedio suave aparece solo a escalas incluso más grandes, si es que aparece dentro del universo observable. El vacío de Boötes, una vez un récord en el catálogo de estructuras cósmicas extremas, ahora se sienta en una lista creciente de características anomalosamente grandes. Cada nueva adición a esa lista desplaza la conversación ligeramente más hacia la pregunta de si el modelo estándar está omitiendo algo. Y cada nueva encuesta nos acerca más a los datos que responderán esa pregunta definitivamente. La frontera del vacío de Boötes no es una pared. No hay una línea nítida donde el espacio vacío da paso al espacio lleno. La transición es gradual, estirada a través de decenas de millones de años luz. Un engrosamiento lento de la red cósmica a medida que te mueves del interior del vacío hacia los filamentos circundantes. Pero gradual no significa sin eventos. En la frontera del vacío, la física de la formación y evolución de galaxias cambia dramáticamente a lo largo de distancias cósmicas relativamente cortas. Dentro del vacío, las galaxias están aisladas, son viejas y mueren lentamente. Justo fuera de la frontera del vacío, las galaxias se sientan en las primeras etapas del entorno del filamento. El gas fluye a lo largo de los filamentos hacia las galaxias. Se forman nuevas estrellas. El entorno alimenta a las galaxias de maneras que el interior del vacío no puede. La zona fronteriza es donde ocurre la transición. Las galaxias cerca del borde del vacío se sientan en una encrucijada entre dos entornos. Sus reservas de gas están siendo alimentadas por los modestos flujos de gas disponibles cerca de la frontera del vacío. Menos de lo que reciben las galaxias profundas en un filamento, pero más de lo que las galaxias en el interior del vacío tienen acceso. Sus tasas de formación estelar son intermedias.
Sus edades y composiciones químicas tienden un puente entre las galaxias antiguas y silenciosas del vacío y las galaxias más jóvenes y más activas del filamento. Este gradiente hace que la frontera del vacío sea científicamente valiosa. Al estudiar cómo cambian las propiedades de las galaxias como función de la distancia al centro del vacío, los astrónomos pueden medir directamente cómo el entorno cósmico moldea la evolución de las galaxias. El vacío de Boötes, con su tamaño enorme, proporciona una versión especialmente limpia de este gradiente. La transición de interior a frontera abarca cientos de millones de años luz, lo suficientemente grande como para estudiar en detalle con encuestas modernas. Hay también una señal de materia oscura en la frontera del vacío. A medida que la materia se drenó del interior del vacío durante miles de millones de años, se acumuló ligeramente en la zona fronteriza antes de fluir más hacia los filamentos más densos. El resultado es una mejora sutil tanto en la densidad de galaxias como en la densidad de materia oscura en el borde del vacío. La frontera es donde dos universos, el casi vacío y el ricamente estructurado, se presionan entre sí a través del tiempo cósmico. Y en esa presión, el vacío deja su marca más legible en el cosmos circundante. La visión dominante entre los cosmólogos es directa. El vacío de Boötes es extremo, es inusual, es raro, y todavía es explicable dentro del modelo estándar de la evolución cósmica sin invocar ninguna física nueva. El argumento funciona así. Ejecuta el modelo lambda CDM a través de una simulación computarizada un gran número de veces. Genera universos simulados. Cuenta cuántos de ellos producen un vacío tan grande y tan vacío como Boötes en un volumen de espacio equivalente al universo observable. La respuesta es, algunos de ellos sí lo hacen. La probabilidad es baja, pero no cero. Ese argumento es científicamente sólido. La estadística permite eventos raros. Encontrar una estructura inusual no es evidencia de un modelo roto. Es evidencia de que se ha muestreado el rango completo de resultados del modelo. Y sin embargo, la respuesta se siente incompleta para un número creciente de investigadores. La incomodidad no es con la estadística de un solo vacío, es con la acumulación. El vacío de Boötes, el supervacío del punto frío, la gran muralla de Hércules Corona Borealis, el arco gigante, el vacío KBC que rodea nuestra propia galaxia, la persistente tensión de Hubble. Cada uno individualmente es explicable como una fluctuación rara o un matiz de medición. Juntos, forman una lista de estructuras y tensiones donde cada una requiere invocar el extremo improbable de la distribución estadística. La ciencia tiene un nombre para este tipo de incomodidad. Lo llaman ajuste fino. Un modelo que regularmente requiere sus resultados más improbables para coincidir con la realidad es un modelo que puede estar omitiendo algo. Cada invocación de la suerte no es prueba de falla, pero cada invocación adicional hace que el patrón sea más difícil de desestimar. La posición honesta, la que sostendrían la mayoría de los cosmólogos cuidadosos, es que el modelo estándar es casi con certeza correcto en sus líneas generales y puede estar incompleto en detalles que importan. El universo que describe coincide con las observaciones notablemente bien. Las anomalías son reales, pero manejables dentro de la forma actual del modelo. Nada visto hasta ahora lo rompe definitivamente. Definitivamente es la palabra que lleva el peso. La ciencia no progresa esperando rupturas definitivas. Progresa siguiendo tensiones hasta que se resuelven. El vacío de Boötes ha pasado 45 años siendo inusual. Pasó los primeros 20 de esos años siendo explicado como un artefacto de medición. Pasó los siguientes 20 siendo incorporado torpemente al marco estándar. Ahora está en una tercera fase donde nuevas encuestas y nuevas mediciones están devolviendo suficiente precisión para probar si las explicaciones estándar se sostienen completamente. La respuesta, cuando llegue, será una de dos cosas. O el vacío encaja el modelo más cómodamente de lo que los datos aproximados tempranos sugerían, o encaja menos cómodamente y el modelo necesitará una nueva versión que pueda acomodarlo sin depender de la suerte. Cualquier resultado es progreso. Hace 45 años,
un equipo de astrónomos encontró un parche en blanco en un mapa de galaxias. No fue un descubrimiento glamoroso. No hubo explosiones, no hubo objetos extraños brillando con luz inusual, no hubo señales de radio misteriosas. Solo ausencia. Un silencio tridimensional dibujado en datos de corrimiento al rojo que decía: aquí no hay casi nada. Y eso, resultó ser, era suficiente para cambiar la manera en que pensamos sobre el universo. El vacío de Boötes nos enseñó que el universo construye estructura a escalas que los mejores modelos de la época no habían contemplado. Nos enseñó que la ausencia puede ser tan informativa como la presencia. Nos enseñó que dentro de un espacio casi completamente vacío, el arreglo de unas pocas decenas de galaxias puede contar una historia más rica que miles de galaxias distribuidas uniformemente. Nos enseñó que los vacíos no son simplemente huecos en la red cósmica, son laboratorios, son relojes, son ventanas hacia el futuro. Dentro de las 60 galaxias solitarias que flotan en ese silencio de 300 millones de años luz, hay información codificada sobre la masa de los neutrinos, la naturaleza de la energía oscura, la tasa de expansión del universo y la historia de cómo las primeras fluctuaciones cuánticas del Big Bang se amplificaron durante casi 14.000 millones de años hasta convertirse en la estructura más grande que hemos encontrado. La gran nada nunca fue realmente nada. Era un reloj que había estado corriendo desde el principio, esperando a que llegáramos con instrumentos lo suficientemente buenos para leer sus manecillas. Y aquí está lo que realmente se siente extraño si te quedas con ello el tiempo suficiente. El vacío de Boötes es el futuro de todo. Cada región del universo, eventualmente, será algo parecido a esto. Los filamentos se agotarán, las paredes se adelgazarán, la energía oscura continuará empujando todo más y más lejos. Las estructuras gravitacionalmente ligadas, galaxias, cúmulos, grupos, persistirán como islas, pero las conexiones entre ellas se desvanecerán. En un tiempo suficientemente distante, el universo observable desde cualquier galaxia parecerá casi vacío. Otros cúmulos, otras galaxias, otros filamentos, todos más allá del horizonte cosmológico, inaccesibles, invisibles. El universo no termina con fuego ni con colisión. Termina con el espacio entre las cosas creciendo hasta que las cosas ya no pueden encontrarse entre sí. El vacío de Boötes ya está ahí. Tiene 300 millones de años luz de diámetro. Tiene 60 galaxias donde debería haber 2000. Tiene un tubo de materia fosilizada que traza la cicatriz de fusiones que ocurrieron antes de que se formara el Sol. Tiene un pasado escrito en fluctuaciones cuánticas del primer instante de la existencia. Y tiene un futuro que es simplemente más del mismo silencio, profundizándose lentamente hacia algo que el idioma humano no tiene una palabra adecuada. Vacío es lo más cercano que tenemos. Pero como hemos visto, incluso la gran nada está llena de historia, y todavía estamos aprendiendo a leerla. Si llegaste hasta aquí, significa que te importa esto de verdad. No se trata solo de astronomía, se trata de la pregunta más vieja que existe. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? El vacío de Boötes no responde esa pregunta, pero la hace más precisa. Nos recuerda que el universo tiene lugares donde la nada ha ganado, al menos de momento, y que ese vacío no es una falla, no es un error, es parte del diseño. Un diseño que empezó con ruido cuántico hace 13.800 millones de años y que sigue desplegándose, lento, paciente, enorme. Nosotros somos el único rincón del universo que sabemos que está mirando todo esto y preguntándose ¿por qué? Eso, en sí mismo, es lo más extraño de todo. Si este video te hizo pensar, si sientes que ahora entiendes algo que antes no tenías palabras para expresar, suscríbete. No porque yo te lo pida, sino porque hay mucho más de esto. El universo tiene más lugares como Boötes, más preguntas sin respuesta, más datos que llegan cada año que cambian la imagen completa. Y quiero estar aquí cuando eso pase, explorándolo contigo. Nos vemos en el próximo.